Mire, prepararse para la jubilación puede parecer un camino empinado, lleno de incertidumbre y consejos contradictorios. Todo el mundo tiene una opinión sobre dónde invertir, qué estrategia seguir, y la cantidad de información disponible es tan grande que acaba paralizando. ¿Resultado? Mucha gente pospone esta planificación, como si fuera un problema a solucionar más adelante. Pero aquí está la verdad. El momento en que comienzas a invertir puede definir si tu jubilación será pacífica o una verdadera dificultad. Imagínese, si hubiera empezado a invertir en el año 2000. En solo 3 años habría visto sus activos reducirse en un 83%. 100 millones se convertirían en unos míseros 17 millones. Un desastre. Ahora bien, si hubiera comenzado en 2012, en 3 años habría aumentado un 93%. La diferencia es brutal. No es de extrañar que tanta gente piense que invertir en acciones es una cuestión de suerte o un juego demasiado arriesgado. ¿Qué pasa con las empresas? Tomemos como ejemplo a Pepsi. Entre 2000 y 2012, su gráfico bursátil parece una montaña rusa. Cualquiera que dependiera únicamente del valor de las acciones para jubilarse habría pasado por todas las dificultades. Pero mire los dividendos, incluso durante la crisis, cuando las acciones se desplomaron un 80%, la empresa mantuvo su pago y aún así aumentó un 3%. En periodos estables, el crecimiento fue de un impresionante 21% anual. La lección es clara, lo que realmente importa para tu jubilación no es la subida y bajada de las acciones, sino los dividendos que generan. Hoy les mostraré cómo vivir de los dividendos durante la jubilación, sin depender de la suerte ni del momento perfecto. Si sigue hasta el final, comprenderá exactamente cómo convertir sus inversiones en una fuente confiable de ingresos. Construyamos juntos una jubilación segura y próspera. Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido no olvides darle me gusta, suscribirte y dejar tu comentario. Esto me motiva a brindarles cada vez más información valiosa. De todos es sabido que los dividendos son la parte del beneficio que las empresas distribuyen a los accionistas. Pero el detalle crucial es que estos pagos necesitan crecer más que la inflación para que su poder adquisitivo no se pierda con el tiempo. Además, es fundamental elegir empresas con futuro prometedor. En resumen, lo que realmente marca la diferencia es la tasa de crecimiento de los dividendos. Hagamos un ejercicio. Imagine que invierte en una empresa con dividendos crecientes durante 20 años. Si la tasa de crecimiento es baja, dentro de 2 décadas su comida puede ser simplemente comida enlatada barata. Ahora, si eliges una empresa con un alto crecimiento de dividendos, podrás disfrutar de un jugoso bistec todos los días. La misma cantidad invertida, resultados completamente diferentes. Por tanto, elegir las empresas adecuadas es fundamental. Algunas empresas que han aumentado sus dividendos recientemente son Hershey, Johnson & Johnson, Apple y Realty Income. Mire las cifras, Hershey con un 10%, Johnson & Johnson con un 5,3%, Apple con un 4,3% y Realty Income con un 2,4%. La inflación suele mantenerse entre el 2% y el 3% anual, por lo que lo ideal es que los dividendos crezcan al menos un 3% para no perder valor. Realty Income, a pesar de tener un menor crecimiento, lo compensa con aumentos frecuentes, hasta 4 veces al año. No es motivo para desanimarse. Este vídeo surgió gracias a ti. Muchos pidieron una explicación clara de qué es la tasa de crecimiento de los dividendos y cómo funciona. Otros querían saber cómo aplicarlo en la práctica. Por lo tanto, incluso aquellos que ya invierten en dividendos encontrarán aquí información valiosa. Mucha gente confunde el rendimiento de los dividendos con la tasa de crecimiento de los dividendos. Aclaremos, el rendimiento es el valor del dividendo dividido por el precio de la acción. Como el precio varía, lo que importa es cuánto pagó por la acción. La tasa de crecimiento muestra cuánto aumentó el dividendo en comparación con el año anterior. En otras palabras, uno refleja el precio de las acciones y el otro refleja el crecimiento de los pagos. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que encontró una acción prometedora, la acción X, que ha aumentado sus dividendos en un promedio del 10% durante los últimos 10 años. Hoy, el precio de la acción es de $10.000 y el dividendo es de $500 por acción. Dividir 500 entre 10.000 nos da un rendimiento del 5%. Si este crecimiento continúa,
En un año el dividendo aumentará a $551. En 2 años, $606, y así sucesivamente. En 10 años, alcanza $1179. Si invirtió $100 millones, en una década recibirá $11,79 millones en dividendos. Impresionante crecimiento, ¿no? No pude resistirme y le conté a una amiga sobre esta maravilla. Le expliqué que hace 10 años el rendimiento era del 5%, pero con un crecimiento anual del 10%, hoy es del 11,8%. Se emocionó y corrió a comprarlo. Pero cuando investigó, vio que el precio de la acción había subido a $26.000 y el dividendo era de $1.179. Al dividir, se dio cuenta de que el rendimiento actual era solo del 4,5%. ¿Me engañaste?, preguntó. La verdad es que los dividendos se acumulan con el tiempo. Quienes invirtieron hace 10 años y se mantuvieron firmes vieron crecer el valor. En el primer año, recibió $500 por una acción valorada en $10.000, un rendimiento del 5%. 10 años después, el dividendo alcanzó $1.179, pero el precio pagado sigue siendo de $10.000, por lo que el rendimiento es del 11,8%. Quienes empiezan ahora pagan $26.000 por la acción, por lo que el rendimiento cae al 4,5%. Sería genial poder retroceder en el tiempo y comprarlo, ¿no? Pero el tiempo no retrocede. Y es precisamente por eso que la estrategia correcta es no desesperarse por lo que ya pasó, sino actuar inteligentemente en el presente. Después de todo, ¿quién dijo que hay que elegir entre crecimiento e ingresos? El mercado no es una bifurcación en el camino donde te ves obligado a elegir un camino u otro. La verdadera riqueza se construye en la intersección entre ambos. Empresas que crecen, al mismo tiempo, recompensan a sus accionistas con dividendos constantes y crecientes. Pongamos los números en perspectiva. Imagine que tiene $100.000 para invertir. Si invierte todo en un ETF como SCHD, con su rendimiento actual del 3,7% y un crecimiento promedio de dividendos del 15,6% en los últimos 5 años, en el primer año obtendrá $3.700 de ganancia. ¿Parece poco? Espere hasta que vea el poder del interés compuesto en acción. Después de 10 años, con los dividendos reinvertidos, este valor podría aumentar a más de $12.000 al año, sin contar la apreciación de las acciones. Ahora comparemos esto con Divo, que ofrece un rendimiento inicial del 4,8%, pero con un crecimiento de dividendos más modesto. A corto plazo, Divo entregará más dinero a su cuenta, pero ¿podrá mantener este ritmo? Aquí está el quid de la cuestión: lo que realmente importa no es solo cuánto le pagan hoy, sino cuánto le pueden pagar mañana. SCHD, por ejemplo, tiene en su cartera empresas como Microsoft y Johnson & Johnson, gigantes que no solo pagan dividendos, sino que los aumentan año tras año, incluso en escenarios económicos desafiantes. Divo, aunque atractivo por su alto rendimiento, puede incluir empresas con fundamentos menos sólidos o sectores más cíclicos, donde los dividendos no tienen la misma consistencia. Y ahí es donde se revela la diferencia. Simulemos una inversión de $100.000 en ambos, con reinversión de dividendos durante 20 años. Durante el primer año, Divo le pagará $4.800, mientras que SCHD le pagará $3.700. La diferencia es clara, $1.100 más en tu bolsillo. Pero miremos el 10º año, SCHD ya paga alrededor de $15.000 al año, mientras que Divo ronda los $12.000. ¿Y en el año 20? SCHD supera los $50.000 anuales, mientras que Divo apenas alcanza los $35.000. Lo que parecía una ventaja inicial se convierte en una desventaja a largo plazo. ¿Qué pasa si inviertes mensualmente, digamos $1.000 por mes? Durante el primer año, Divo le dará alrededor de $480 en dividendos, frente a $370 de SCHD. Pero nuevamente el tiempo demuestra su fuerza. Después de 10 años, SCHD ya supera a Divo, pagando aproximadamente $3.500 por año, mientras que Divo paga $2.800. ¿Y en el año 20? SCHD entrega la impresionante cifra de $18.000 al año, frente a los $12.000 de Divo.
La lección es clara, un alto rendimiento hoy no garantiza un futuro próspero. Lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de la empresa para crecer y, en consecuencia, incrementar sus dividendos de forma sostenible. Pero no te equivoques, esto no significa que debas ignorar el rendimiento inicial. Es el punto de partida, el combustible que alimenta el motor de interés compuesto. Lo ideal es encontrar un equilibrio. Empresas o ETF que ofrezcan un rendimiento atractivo y un historial constante de crecimiento de dividendos. Por eso, entre los ETF de dividendos, SCHD destaca, no solo paga bien, sino que también tiene uno de los mejores registros de crecimiento de ganancias del mercado. Y si se pregunta acerca de empresas individuales, la lógica es la misma. Tomemos el caso de Loves, que mencionamos antes. Con un rendimiento del 2% y un crecimiento de dividendos del 20% anual, supera a Pool Corporation, que tiene un rendimiento menor, 1,3%, y un crecimiento ligeramente mayor, 22%. A largo plazo, Loves entrega más dinero a su cuenta, incluso con un crecimiento de dividendos ligeramente menor. ¿Por qué? Porque el mayor rendimiento inicial da una ventaja que, con el tiempo, se multiplica. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No hay una respuesta única, sino más bien una estrategia ganadora, combinar rendimiento y crecimiento. No se deje seducir solo por el rendimiento inmediato, pero tampoco ignore el poder de un dividendo que crece año tras año. El mercado premia a quienes piensan en el largo plazo y los dividendos son la prueba viviente de ello. Después de todo, no se trata solo de cuánto recibe hoy, sino de cuánto puede recibir y reinvertir en los próximos 10, 20 o 30 años. Y ahí es donde se construye la verdadera riqueza. Imagina, por un momento, que te enfrentas a dos caminos. Se ofrece un retorno inmediato, tentador como fruta madura al alcance de la mano. El otro, más discreto, promete algo mayor, un flujo creciente de ingresos que se multiplica con el tiempo. Como un árbol que, año tras año, da frutos más dulces y abundantes. ¿Cuál elegirías? La respuesta no está en el presente, sino en el futuro que se quiere construir. Los números no mienten. Una simulación de 20 años, con una inversión inicial de 100 millones de wons, revela una verdad indiscutible: lo que hoy parece ventajoso puede convertirse en una trampa mañana. En el primer año, el dividendo mensual de un activo de alto rendimiento puede incluso superar los 340.000 wons, frente a los 260.000. Pero el tiempo es implacable. Después de una década, la marea cambia. Lo que antes era modesto crece, mientras lo que parecía generoso se estanca. A sus 20 años, la diferencia es abismal, 1,23 millones frente a 880.000. ¿El punto de inflexión? El quinto año. ¿Y qué nos enseña esto? Que un rendimiento inicial del 1,7%, combinado con un crecimiento constante de los dividendos, puede superar con creces una promesa de retorno inmediato. Pero hay un detalle crucial: el método de inversión cambia las reglas del juego. Si invierte mensualmente, la ventaja inicial del alto rendimiento continúa. El punto de equilibrio, que antes se encontraba en el quinto año, se extiende al séptimo. ¿Por qué? Porque cada nueva aportación compra más acciones de quienes más pagan hoy. Sin embargo, a largo plazo, las matemáticas son claras: el crecimiento gana. ¿Qué pasa si tu horizonte es más corto? Entonces sí, el rendimiento inmediato puede ser la opción más inteligente. Esta es la razón por la que tantos inversores buscan activos como bienes raíces. Los ingresos son visibles, tangibles, desde el primer día. Ahora, comparemos dos gigantes: uno, un campeón del sector empresarial; el otro, un ETF que domina el mercado de dividendos. Las curvas de crecimiento no se cruzan en los primeros 20 años. El ETF, representado en azul, lidera cómodamente y genera dividendos más sólidos cada año. Pero el juego cambia a largo plazo. En el año 23, las líneas se encuentran. Y a partir de ahí, el campeón corporativo toma la iniciativa. Para quienes invierten todo de una vez, el ETF es imbatible en las 2 primeras décadas. Pero para aquellos que contribuyen mensualmente, el cambio lleva un poco más de tiempo. Llega en el año 27. Los datos no dejan lugar a dudas: hasta 20 años, el ETF es la opción más atractiva. Entonces, ¿por qué el precio de este ETF es débil? ¿Por qué, en medio de un mercado boyante, parece ignorado?
La respuesta está en su composición. Casi la mitad de la cartera se concentra en sectores defensivos, industrial, sanitario y de consumo básico. Son empresas sólidas, pero no siguen el ritmo de la euforia de las Big Techs, las estrellas del momento. Mientras el mercado celebra la revolución de la inteligencia artificial y las ganancias estratosféricas de algunas acciones, este ETF continúa su camino, fiel a su estrategia, dividendos crecientes, no promesas de crecimiento explosivo. Y cuando miramos más de cerca, encontramos historias como la de Pfizer. Sus acciones se han desplomado un 25% este año, volviendo a los niveles de 2018. Las ventas incluso crecieron, pero están cayendo. El flujo de caja operativo, que se disparó durante la pandemia, ahora se está reduciendo. Sin embargo, hay un lado positivo, a pesar de la caída del precio, los fundamentos no son tan malos como parecen. La empresa está reinvirtiendo las ganancias de la pandemia en adquisiciones, buscando diversificar su cartera. El mercado está valorando el riesgo, pero existe potencial de recuperación. Y si hay una lección aquí, es que incluso las mejores empresas enfrentan crisis. Lo que importa es cómo salen de ellos. Las 10 mayores participaciones de este ETF son un retrato de resiliencia. Empresas que, a pesar de los vaivenes, mantuvieron su apuesta por incrementar sus dividendos año tras año. Han pasado por recesiones, pandemias, crisis geopolíticas, y han seguido adelante. Ahora se enfrentan a un nuevo desafío. Pero si la historia sirve de guía, tienen lo necesario para superarla. Y aquí es donde la comunidad inversora marca la diferencia. En foros y grupos dedicados a los dividendos existe una cultura de apoyo mutuo. La gente comparte sus declaraciones, celebra cada aumento de los ingresos pasivos, se anima unos a otros con mensajes como «tus dividendos están creciendo» o «te estás volviendo más fuerte». Es un poderoso recordatorio, la inversión en dividendos no se trata solo de números, sino de construir un futuro financiero con disciplina y paciencia. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Si tu objetivo es el largo plazo, la elección es clara. El ETF que prioriza el crecimiento de los dividendos, incluso con un rendimiento inicial modesto, ofrece resultados superiores. Pero si tu horizonte es más corto, puede que sea mejor buscar activos con rentabilidades más inmediatas. El mercado siempre tendrá sus modas y crisis. Lo que no cambia es la fuerza de una estrategia bien estructurada, basada en datos, no en emociones. Y recuerde, cada contribución es un ladrillo para construir su libertad financiera. No importa si el mercado está al alza o a la baja, lo que importa es mantenerse enfocado en lo que realmente cuenta, el poder de los dividendos crecientes, reinvertidos y multiplicados a lo largo de los años. Esta es la fórmula que convierte los sueños en realidad. Y está a tu alcance.